Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12:35, buenas tardes Juan David. Muy buenas tardes, Juan Camilo. Mucha tensión, comenzó una crisis en el empalme entre los gobiernos entrante y saliente. En horas de la mañana, el presidente electo Abelardo de la Espriella tomó la decisión de suspender este proceso con el gobierno de Gustavo Petro. La razón, la posición del jefe de Estado, que desconoció la victoria de la Espriella en las elecciones. Juan David, ¿ya habló el presidente y qué fue lo que dijo? Sí, señor. Mire, habló justamente también a través de sus redes sociales después del trino, en donde mencionaba que se suspendía todo el proceso de empalme. Hoy Juan Camilo iba a iniciar justamente esos empalmes sectoriales, diferenciados por sectores. Y eso se debe al trino que ustedes ven en pantalla del presidente Gustavo Petro, en el que desconoce a Abelardo de la Espriella como el presidente. Según el presidente Gustavo Petro, es por un supuesto fraude. Y por ese motivo Abelardo de la Espriella tomó la decisión de suspender justamente este empalme que iniciaba a partir de hoy durante las próximas semanas para poder tener una transición de gobierno que se dará el próximo 7 de agosto. Veamos qué fue lo que dijo justamente Abelardo de la Espriella en horas de la mañana. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Exactamente dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas, el de la oposición. El lugar de la oposición, Juan Camilo, que dice el presidente electo Abelardo de la Espriella que va a dar las garantías necesarias para que ejerza esta oposición en el derecho y bajo la Constitución. Durante todo su discurso, el presidente electo Abelardo de la Espriella también mencionó que el intento, y lo dice Abelardo de la Espriella, es al parecer un golpe de Estado por parte de Iván Cepeda. Sin embargo, pues la transición continúa y Abelardo de la Espriella llegará al cargo, por supuesto, el 7 de agosto. Sobre las garantías a la oposición, esto dijo el presidente electo. Tendrán, como corresponde, en un Estado de Derecho como el nuestro, todas las garantías para expresar sus discrepancias y controversias frente a las decisiones del gobierno. Pero esas garantías tienen un límite que es infranqueable: la Constitución política. Mi gobierno jamás aceptará las vías de hecho, la intimidación, los bloqueos ni la violencia. Dice eso entonces el presidente electo Abelardo de la Espriella. En horas de la mañana también hablamos con el nuevo ministro de Defensa, el ministro que fue elegido por el presidente Abelardo de la Espriella, Jorge Eduardo Mora. Él habló, por supuesto, sobre este proceso de empalme, sino también la situación del presidente Gustavo Petro de desconocer al presidente electo. Estas son sus declaraciones al dirigirse a las fuerzas públicas. El 7 de agosto... el presidente tiene que posesionarse, los ministros tienen que posesionarse y tiene que iniciar el trámite normal de asumir el gobierno el doctor Abelardo de la Espriella. Aquí yo lo que quiero es acudir a los organismos internacionales también para que vean lo que está sucediendo en Colombia, a la fuerza pública, al ministro de Defensa, a los mandos institucionales, que ellos tienen un deber y un compromiso con la Constitución y con el orden constitucional que está en el artículo 217 de nuestra Constitución, de manera de que la fuerza pública al final termina siendo la que respalda o no esta situación que se está presentando en Colombia, va a cumplir un papel preponderante. A partir del 7 de agosto es responsabilidad nuestra, pero hasta el 7 de agosto yo llamo a que el mando institucional entienda lo que está sucediendo, que es muy grave. Un llamado, Juan Camilo, que también hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella a las fuerzas militares, por supuesto, de respetar la Constitución.
las declaraciones del gobierno entrante frente a esta crisis de empalme. En una charla muy noticiosa se entrevista con el ministro de Defensa designado, que inclusive habla también, Juan David, de la reincorporación, posible reincorporación de algunos generales. Gracias, Juan David. Vamos con más información. El presidente Gustavo Petro dijo en un reciente trino que respeta a quienes votaron por Abelardo de la Espriella y reiteró que pronunciará su último discurso el próximo 20 de julio. Alejandro Cortés nos amplía esta información. Alejandro. Juan Camilo, buenas tardes. Pues el presidente Gustavo Petro se volvió a referir al proceso de empalme. Dijo que se mantendrán las sillas vacías en las delegaciones hasta que precisamente la delegación de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella asista. Y como usted lo estaba mencionando, dijo que reconoce al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeta. Esto después de algunas declaraciones en donde dice que ha habido un presunto fraude en la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, sobre todo en las elecciones en el extranjero. Y dijo además que el 20 de julio dará su último discurso público como presidente de Colombia en el suroccidente de Bogotá para despedirse de las Fuerzas Armadas, a las que acrecentó y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo. Pues a propósito de este proceso de empalme que se suspendió esta mañana, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, también se pronunció, aseguró que se instauró una denuncia penal en contra de Carlos Alonso Lucio, quien hace parte del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, por las recientes declaraciones a medios de comunicación en donde se habría ido o se fue en contra del presidente Gustavo Petro y dijo que debía ser judicializado. Además pidió a la Procuraduría y Contraloría presencia de los entes de control para garantizar el respeto a la institucionalidad y está pendiente de una eventual reunión con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo para definir el futuro de este proceso de empalme. Escuchemos. Solicito a todos los ministros y directores de departamentos administrativos suspender las mesas de empalme. Y a usted, doctor José Manuel Restrepo, evaluar los acontecimientos. Y lo invito, después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido, para reunirnos y definir el futuro de este proceso. El Comité Nacional de Empalme ha extendido una invitación formal al señor Gregorio Eljas Pacheco, Procurador General de la Nación, para que, si así lo considera pertinente, disponga la participación de los procuradores delegados o de los funcionarios que estime competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme, en ejercicio de la función preventiva que la Constitución asigna a ese organismo de control. Saludamos igualmente el acompañamiento de la Contraloría General de la República, convencidos de que la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes. A propósito de esas sillas vacías que mencionaba el presidente Gustavo Petro en su publicación, hoy el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues estuvo esperando a que llegara la delegación del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero por supuesto, pues según la decisión que tomó el presidente electo de suspender inmediatamente ese proceso de empalme, esas sillas quedaron completamente vacías. Sin embargo, dijo que están dispuestos a continuar con el proceso de empalme tan pronto el gobierno nacional lo decida. El Ministerio de Defensa Nacional se encuentra listo para adelantar el proceso de empalme con el gobierno entrante, conforme a lo previsto en la ley, al cual también fue invitado los organismos de control. No obstante, mediante comunicación oficial del Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, se informó sobre la suspensión de la participación en las mesas conjuntas de empalme hasta que existan las condiciones requeridas para desarrollar un empalme técnico, transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley.
Pues hasta aquí a la Casa de Nariño ha llegado toda la bancada del Pacto Histórico, congresistas electos, pero también los que ya están en estos momentos en el Congreso de la República para reunirse con el presidente Gustavo Petro y definir qué es lo que va a suceder. Dicen ellos, estuvimos hablando con el representante Heráclito Landines, pero también con el senador electo Alejandro Ocampo, y aseguran que tienen las pruebas contundentes para determinar que supuestamente pues entonces la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo pues no es procedente. Alejandro, gracias. 12:44. Recordemos un empalme que debe hacerse. Está regulado por una ley de la República. Miguel Ceballos, excomisionado de paz y quien ha participado en distintos procesos de transición entre gobiernos, explica qué implica un empalme, qué puede ocurrir si se suspende y por qué este mecanismo es clave para la continuidad del Estado. Lo más importante en este momento es que los colombianos sepamos que hay un proceso reglado, hay una ley que es la ley 591 del año 2005, que establece todas las reglas, todos los parámetros para tanto la entrega como la recepción de la información de un gobierno a otro, pero también de todos los poderes públicos. Esa ley establece que un juez de la República o también un representante o senador como parte del Congreso debe dar cuenta de su gestión, debe entregar toda la información lo más completa posible y quien recibe el cargo hará lo propio. Tendrá que mirar esa información, analizarla y por supuesto si tiene alguna duda o reparo frente a ella, dejarlo en una constancia escrita en actas que por supuesto harán parte del escrutinio de las entidades de control. Tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente tienen un parámetro legal y yo creo que suspender las reuniones físicas es una cosa muy distinta a que el empalme continúe. El empalme debe continuar. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. La información debe ser entregada por el gobierno no puede evadir su responsabilidad de entregar la información a quien va a recibir el gobierno entrante esa información. Y, por supuesto, el empalme, en mi concepto, no está detenido. Se suspenden unas reuniones y esas reuniones no necesariamente son todo el empalme. Yo sí invitaría a que el presidente de la República, que sigue siendo presidente, falta un mes para que deje su cargo, pues sea también muy respetuoso. Él ha negado o ha querido desconocer todo el proceso que ha sido verificado, ha sido confirmado no solamente por nuestras autoridades públicas, sino también por las misiones internacionales. Yo creo que en este momento, si el gobierno pide respeto, pues también debe respetar el marco democrático en el cual fue electo el presidente de la Espriella. ¿Reconocen errores? ¿Reconocen que falta? Qué buena pregunta, Juan Camilo. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos como académico y le hice seguimiento a los procesos de transición en ese país. Y más que errores, lo que se menciona fueron lecciones aprendidas. Yo creo que, por supuesto, que a ningún político, y esa es la experiencia en todo este planeta, le gusta reconocer que se equivocó. Pero sí, se equivocan, los políticos se equivocan, no nos equivocamos los que hemos estado en cargos públicos y la manera de expresarlo son los informes. Si hubo un error, hay que reconocerlo porque tarde o temprano los organismos de control lo descubrirán. Si hubo un delito, pues por supuesto que hay que denunciarlo ante los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones. Y las lecciones aprendidas yo creo que es lo más importante. Las lecciones aprendidas de un gobierno a otro hacen que se construyan nuevas maneras de gobernar. En esa pregunta le preguntaba si el gobierno saliente, pues qué tan honesto era al momento de reconocer los errores, y esta es la respuesta de Miguel Ceballos. Más allá de las posiciones políticas, hay una normativa establecida que por varias décadas ha establecido cómo debe realizarse este proceso de empalme y qué implicaciones podrían tener los funcionarios salientes que no entreguen el respectivo balance. Nicole Buitrago, ¿a qué se verían enfrentados si no se realiza el empalme? Juan Camilo, muy buenas tardes. Este proceso de empalme está reglamentado y de no cumplirse, como lo dice esta ley que ya mencionaba el exfuncionario de anteriores gobiernos, pues estos funcionarios se pueden ver enfrentados a procesos y sanciones disciplinarias, fiscales o penales, pues se convertiría esto en un obstáculo frente al tema de la función pública y el control institucional y sobre todo un obstáculo a la transparencia. Lo que dice la ley 951 del año 2005
es que es obligatorio, no es un acto de coherencia ni tampoco de cordialidad. Debe realizarse por medio de estos informes que debe entregar cada ministerio al gobierno entrante. El empalme entre gobiernos no es un acto de cortesía ni una decisión política. Es una obligación establecida en la Ley 951 de 2005 y el mecanismo que garantiza la transición ordenada del poder. Por eso, abogados insisten en que este proceso debe cumplirse sin excepciones. Hay una gabela de 15 días hábiles posteriores a la entrega del cargo para que rindan sí o sí un informe al regente, al presidente entrante y a los funcionarios que este presidente entrante designe, que dé cuenta de cómo está el estado de las carteras, de las oficinas y de los despachos públicos. El empalme no depende de reuniones presenciales, puede desarrollarse a través de distintos mecanismos, pero siempre debe asegurar el intercambio de información. Los analistas reiteran en que deberían ser incluidas mesas de trabajo para garantizar la transparencia institucional. Cuando tú facilitas el encuentro entre gobierno entrante y saliente, la comunicación directa, estás fortaleciendo unos símbolos que son muy importantes para la democracia, que independientemente de quién gane la presidencia o una gobernación o una alcaldía, va a tener la capacidad de discutir. Para quienes han participado en varios procesos de transición, el empalme no solo define cómo termina un gobierno, advierten que los cambios de poder impactan directamente en las políticas públicas. Muy importante el empalme, porque si no usted rompe y empieza de cero, ¿y quién paga la cuenta de eso? La gente y la política económica y la política social y la política ambiental, toda la política pública. ¿Pero qué ocurre cuando ese empalme no se realiza o se rompe el canal de comunicación? La ley 1952 del 2019, que en el artículo 39 dicta que no hacer entrega oportuna del cargo es una falta disciplinaria y sería la Procuraduría General quien tendría entonces que detonar la acción disciplinaria contra esos funcionarios que se nieguen a entregar el cargo. Sin un empalme efectivo, la información puede quedar incompleta, los proyectos se retrasan y el nuevo gobierno debe invertir tiempo en reconstruir procesos que ya deberían estar documentados y en marcha. Los analistas insisten en la importancia de priorizar el diálogo por encima de estas posturas políticas, no solo por el mensaje de que se sigue consolidando la democracia, sino el mensaje poderoso a un país que en este momento sigue viviendo la división. 12:51, gracias Nicole, y precisamente crece la incertidumbre por la falta de empalme entre el gobierno saliente y el presidente electo. Lo que debería ser una transición organizada para entregar las cuentas, los proyectos y el estado de las finanzas públicas quedó en pausa. Laura Rojas, ¿cuáles son los detalles? Mire, la gran conclusión de los analistas es que el país queda en la mitad, mientras el gobierno saliente y el gobierno entrante pues no se pudo poner de acuerdo para poder entregar la información necesaria. Dicen que el gobierno no debe comenzar desde cero porque es importante saber cómo está el estado de cada uno de los ministerios, conocer las cifras, por ejemplo, en obras, en qué puede continuar, y también en temas económicos, que es muy importante conocer cómo el gobierno entrante pues va a organizar las finanzas. Yo la veo grave, pero no hasta el punto de que nos vaya a tragar la tierra. Lo que estaba aflorando en el empalme ahora frustrado eran una serie de informaciones que daban cuenta de cifras que no había revelado fidedignamente el gobierno, de indicios de corrupción que es indispensable tenerlos en cuenta. No es una buena noticia, indudablemente, que se hable de una suspensión de un empalme. El empalme es fundamental porque permite dar un corte de cuentas del gobierno saliente frente al entrante con base en las cifras de todos los sectores que hacen parte de la administración de la rama ejecutiva del gobierno. Otra de las preocupaciones es el tiempo. Si no se conocieron esas cifras en detalle, el gobierno entrante va a tardar mucho más en poder implementar su plan de gobierno. Mientras tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció en su cuenta de X. Dice, sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar la desobediencia civil, refiriéndose al gobierno del presidente Gustavo Petro. 12:53, gracias Laura. La Contraloría aseguró tras la suspensión de este proceso que se reunirá con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Luisa Fernández, ¿qué se espera de esa reunión?
Mire, la reunión será sobre las 3 de la tarde mañana y se le ha denominado como mesas técnicas. Fue convocada por el gobierno electo, la Contraloría accedió y tras la suspensión del proceso de empalme, la intención aquí es que la Contraloría entregue la información que tiene en su poder sobre cómo han estado los distintos sectores durante estos 4 años y el diagnóstico que se tiene ya al cierre de este gobierno. Van a priorizar, asegura la Contraloría, sectores como salud, defensa y el manejo de finanzas públicas, que son muy críticos y de mayor preocupación ya a la salida de este gobierno. Desde nuestra competencia, porque no podemos hacer más, suministraremos información de la que disponemos. Esperamos que es la que el gobierno a nosotros nos ha entregado y hemos evaluado, haciendo auditorías, estudios sectoriales, análisis completo de la inversión de los recursos públicos. Esa información y el diagnóstico de los sectores, así como los consejos consignados en los estudios sectoriales, se le entregará al nuevo gobierno. Mire, ha asegurado también la Contraloría que el proceso de empalme es legítimo y aunque la misma Contraloría no tiene la autoridad para obligar a ambos gobiernos a volver a sentarse en la mesa, pues exhorta a las autoridades que sí lo tienen como la Procuraduría para que intervengan y ayuden a que se reactiven estas mesas y estos procesos de empalme que ayudarían a garantizar un cierre tranquilo de este gobierno y el inicio del próximo, priorizando las urgencias que hoy tiene Colombia. Gracias, Luisa. Para analizar este tema saludamos a nuestro analista Gabriel Cifuentes. Don Gabriel, buenas tardes. ¿Qué riesgos tiene suspender el empalme o qué riesgos tendría en un futuro que no haya empalme? Sea lo primero, Juanca, le sienta muy bien la camiseta, sea lo primero señalar que los procesos de empalme son procesos necesarios además para garantizar la continuación en la prestación de la función pública. Son procesos indispensables de corte de cuentas, de transmisión de mando, de mostrarle al gobierno entrante los planes, políticas, presupuestos. Y además, los procesos de empalme tienen un arraigo legal, tienen un arraigo normativo. No hacer un empalme simplemente retrasa la llegada con toda la marcha del gobierno, que va a tener que empaparse de cero, que no va a tener una transición, si se quiere, armónica, y esto, por supuesto, afecta a la función pública. Don Gabriel, ¿hay cómo desenredar este nudo? Porque aquí nos encontramos con dos caras que tienen posiciones muy fuertes y que la han expresado. Una parte, el gobierno del presidente Petro escribiendo trinos, desconociendo al gobierno entrante, al gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Y por otra parte, la intención, inclusive lo dijo en la locución, de pues que haya consecuencias jurídicas para el gobierno saliente, dice el presidente electo, dentro del marco de la Constitución. ¿Cómo desenredar este nudo tan tremendo de polarización? Yo creo que estamos, Juanca, ante un bloqueo político completo por parte y parte. Por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que de manera irresponsable, de manera además irregular y de manera delirante ha decidido no reconocer el gobierno o la elección, señalar que el presidente o que el ganador de las elecciones ha sido Iván Cepeda, cerrando completamente la puerta a cualquier tipo de diálogo en medio de las diferencias, hace muy difícil que efectivamente los equipos se puedan reunir. Por otro lado, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha entrado en este proceso señalando que no es un empalme, sino una auditoría, lo cual le ha dado la excusa al gobierno nacional para frenar cualquier proceso y señalar que no van a hacer un proceso de empalme que tenga apellidos en esas condiciones. Entonces creo que estamos ante un nudo gordiano donde verdaderamente ese bloqueo político va a ser muy difícil de resolver si de parte y parte no hay una voluntad de sentarse a dialogar y además de sobreponer sus diferencias políticas pensando en el bienestar del pueblo, en la función pública y en la necesidad de hacer un tránsito armónico y pacífico. Don Gabriel, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El bloqueo político y el bloqueo institucional son dos cosas muy distintas, ¿no?
Obviamente la segunda tiene una consecuencia mucho más grave, pero por ahora estamos en un bloqueo político. Político, porque además hay que señalar, Juan Camilo, que toda la información del Estado es y debe ser pública. Es decir, como estábamos viendo en la nota anterior, va a haber un proceso de mesas técnicas con la Contraloría que tiene información pública, con la Procuraduría, de acuerdo con la ley de transparencia. De acuerdo con la ley de transparencia, toda la información debe estar en repositorios de acceso a cualquier ciudadano, pero seguramente hay información de carácter reservado, sobre todo en el sector defensa, de contratos en curso y demás, que seguramente si no hay un proceso de empalme, de entrega de información, puede retrasar enormemente ese ejercicio del gobierno entrante de verificar, validar el estado en el cual recibe el gobierno. Claro, que ese es uno de los puntos más importantes. Cuando nos enfrentamos a este escenario, don Gabriel, ¿qué puede pasar si en la posesión presidencial llegamos a un gobierno saliente que desconoce al entrante? ¿Cómo será ese escenario? Bueno, son dos cosas distintas, porque el gobierno saliente no tiene la función legal y constitucional de reconocer las elecciones ni la legitimidad del gobierno entrante. De hecho, ya el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene las credenciales que le da el Consejo Nacional Electoral. Ya los procesos de verificación del escrutinio se dieron, es decir, ni Iván Cepeda, ni Gustavo Petro, ni el Pacto Histórico pueden desconocer lo que le corresponde reconocer a las autoridades electorales, y que ya lo han hecho. Sin embargo, entra un gobierno el 7 de agosto con el 49% del país, si se mide en términos electorales, que desconoce su legitimidad, y esto puede desembocar, por supuesto, en una situación de agitación social, de agitación política, de desestabilización que no tiene precedentes, y sobre todo que va a ser muy difícil al gobierno entrante tener o estar en condiciones de poder gobernar tranquilamente. Reitero nuevamente, que este es un hecho inédito, por lo menos en las últimas décadas, de una irresponsabilidad política inmensa, un desconocimiento de las instituciones, un desconocimiento de las reglas de cómo funciona la democracia, y que contribuye muy poco al debate público. Pues don Gabriel, le agradecemos un empalme utópico. Así lo marcó la doctora Cecilia López. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Feliz tarde. 1:40 p.m. Continuamos con más Noticias Caracol del día. Hay una crisis en el empalme entre los gobiernos entrante y saliente. El presidente electo Abelardo de la Espriella suspendió este proceso con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, señor Nicolás, la razón, la posición del jefe de Estado que desconoció la victoria de la Espriella en las elecciones. Juan David Ríos, ¿ya habló el presidente? ¿Qué dijo? Sí, señora, lo hizo a través de sus redes sociales el presidente electo Abelardo de la Espriella, en donde sus razones son justamente porque el presidente Gustavo Petro lo está desconociendo como presidente electo. Incluso lo calificó como un intento de golpe de Estado, es lo que dijo Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. Veamos. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Exactamente dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas, el de la oposición. Abelardo de la Espriella sí aclaró que la oposición va a tener todas las garantías en su gobierno durante los próximos 4 años, pero eso sí, bajo la Constitución. Tendrán, como corresponde, en un Estado de Derecho como el nuestro, todas las garantías para expresar sus discrepancias y controversias frente a las decisiones del gobierno. Pero esas garantías tienen un límite que es infranqueable: la Constitución política. Mi gobierno jamás aceptará
las vías de hecho, la intimidación, los bloqueos ni la violencia. También incluso hizo un mensaje hacia las fuerzas militares, les pidió a la fuerza pública apegarse justamente a la Constitución. Se esperaba que el día de hoy iniciaran estos sectores ya sectoriales por ministerios, pero justamente el presidente Abelardo de la Espriella pues suspendió los empalmes. De otra parte, Juan David, el presidente Gustavo Petro dijo en un reciente trino que respeta a quienes votaron por Abelardo de la Espriella y reiteró que pronunciará su último discurso el próximo 20 de julio. Alejandro Cortés, ¿qué pasa a esta hora en Palacio? Sí, señora, buenas tardes. Pues el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que no se va a quedar en el poder y, como usted lo estaba mencionando, reconoce, dice él, a través del trino, al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeta. Esto después de algunas denuncias que ha hecho en los últimos días el presidente Gustavo Petro por un presunto fraude, sobre todo en las elecciones en el exterior. Además, dijo que el 20 de julio dará su último discurso público como presidente en Colombia, en el suroccidente de Bogotá, para despedirse de las Fuerzas Armadas y en donde se acrecentó y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo. A propósito de este empalme que se suspendió el día de hoy, el ministro Germán Ávila, el ministro de Hacienda que está coordinando el empalme por parte del Gobierno Nacional, se pronunció y aseguró que hay una denuncia penal en contra de Carlos Alonso Lucio por las declaraciones que ha dado en las últimas horas a medios de comunicación, en donde pues se ha referido al presidente Gustavo Petro diciendo que debería ser judicializado. Escuchemos. Solicito a todos los ministros y directores de departamentos administrativos suspender las mesas de empalme. Y a usted, doctor José Manuel Restrepo, evaluar los acontecimientos. Y lo invito, después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido, para reunirnos y definir el futuro de este proceso. El Comité Nacional de Empalme ha extendido una invitación formal al señor Gregorio Eljas Pacheco, Procurador General de la Nación, para que, si así lo considera pertinente, disponga la participación de los procuradores delegados o de los funcionarios que estime competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme, en ejercicio de la función preventiva que la Constitución asigna a ese organismo de control. Saludamos igualmente el acompañamiento de la Contraloría General de la República, convencidos de que la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes. Precisamente frente a las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales, en estos momentos se encuentra la bancada del Pacto Histórico reunido con el mandatario precisamente para sentar posición desde el partido, pero también para mostrar todas las pruebas que tienen, según ellos, sobre este presunto fraude. Hoy con profunda tristeza despedimos a John Jairo Pinilla, a quien con cariño llamábamos JJ o simplemente Jotica. Ana Milena, durante años fue uno de los compañeros más respetados y más queridos aquí en Noticias Caracol, un reportero que convirtió el rigor, la serenidad y la ética en su sello de vida. Jotica lastimosamente falleció en las últimas horas y desde aquí enviamos un sentido abrazo a su familia. Paz en su tumba. JJ Pinilla, Noticiero Nacional. Su voz y su mirada rigurosa ayudaron a explicar algunos de los acontecimientos más importantes del país, siempre con una premisa inquebrantable: contar los hechos con precisión, contexto y responsabilidad. Esto es un simulador de vuelo que les contamos cómo funciona. Ese fue John Jairo Pinilla Mesa, o JJ Pinilla, como todos lo conocían. Un hombre que dejó huella no solo por su trabajo, sino por la calidad humana con la que ejerció cada día su profesión, el periodismo. Todo un mar de conocimiento con mucho de profundidad en el tema, por ejemplo, judicial. Para estas nuevas generaciones, todo un maestro. Durante toda la vida periodística que he compartido con él, más de 30 años, he encontrado siempre una persona que es capaz de darlo todo por los amigos y al mismo tiempo es capaz de darlo todo por el oficio. Nació en Manizales, se formó en la Unimpao, donde encontró su pasión por la economía y las leyes. Casado con Patricia Parada y padre de 3 hijos.
Su trabajo en medios inició sobre los 27 años. Antes de llegar a Noticias Caracol, estuvo en RCN Radio, luego pasó por el Noticiero Nacional, en el Noticiero 24 Horas y en el periódico El Tiempo, hasta consolidarse como uno de los periodistas más reconocidos en temas jurídicos y económicos. Llegando a los 4.960 pesos. Él es como la Biblia jurídica, él es esa persona que siempre marcó una línea editorial para esos reporteros y esos periodistas que apenas iniciábamos en ese campo del periodismo judicial. Yo a Jotica lo veo, repito, como un gran referente y por eso lo consultaba en muchas ocasiones para que me orientara cuando tenía algún informe en especial donde sabía que él podría aportarme de alguna manera. En este noticiero, sus noticias permanecieron durante 16 años, pero más allá de sus informes, quienes trabajamos a su lado lo recordamos como un hombre íntegro, caballeroso, respetuoso, generoso y dispuesto a orientar a las nuevas generaciones, siempre con su buen sentido del humor. Dejó claro que el buen periodismo también se construye compartiendo experiencia. Cuando entramos nos enseñó cómo es el ejercicio del día a día del periodista, pero sobre todo a tener rigurosidad y saber cómo narrar las historias. Jota para nosotros era la claridad y rigurosidad en los informes que emitíamos a través de la señal, y yo creo que nos va a hacer muchísima falta. Jotica para muchos reporteros fue un maestro al que siempre se acudía para resolver una duda, verificar un dato o encontrar el enfoque correcto de contar una noticia. El 11 de octubre de 2024 se despidió de la redacción para disfrutar de su jubilación tras 36 años de ejercicio periodístico, una salida que estuvo marcada por los aplausos, el cariño de sus colegas y el gran reconocimiento a una trayectoria ejemplar que tuvo como base la disciplina y una inmensa vocación de servicio. Siempre, digamos, con la frase justa, con el tono adecuado, un gran periodista y una estupenda persona. JJ Pinilla es una de las personas con mejor corazón, una de las personas más serias, más responsables, más rigurosas que he conocido, no solamente en su ámbito profesional, sino en su ámbito personal. Creo que nos deja muchas enseñanzas. Hoy el periodismo colombiano, sus familiares, amigos y compañeros lo despedimos con profundo dolor, pero también con gratitud, porque detrás del periodista riguroso había un hombre cercano, noble y profundamente comprometido con su oficio, un legado imborrable y un ejemplo a seguir a la hora de informar. Gracias, JJ. Jotica, descansa en paz y, como decías, en todo caso disculpe. Es la frase que más recordamos seguramente. Descanse paz, Jotica. Sí. Pues así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de ese momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene el partido de la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. Esto es en Noticias Caracol, primero la gente.